Muy buenas tardes, mi nombre es Carolina Enríquez. Esta es mi presentación acerca de la clasificación taxonómica. Y para esto voy a empezar hablando acerca un poco de la clasificación de los seres vivos. Tenemos que los seres vivos se clasifican en 5 reinos. Algunos, como los animales, plantas, se encuentran a simple vista y otros, como bacterias, son visibles solamente a través de un microscopio. ¿Pero qué es un reino en biología? El sistema de los reinos biológicos es la forma que tiene la ciencia de clasificar a los seres vivos por su relación, parentesco en la historia de la evolución. Esto significa que todas las especies que integran estos 5 grandes grupos, algunas teorías recientes nos elevan que 6, incluso 7, tienen antepasados comunes por lo que comparten su misma genética y pertenecen al mismo árbol genealógico. Además de los reinos de los seres vivos, existen otras categorías taxonómicas dentro del mismo sistema de clasificación. Por ejemplo, el dominio, el filo, el orden, la clase, el género y la especie. Todas ellas siguen un orden jerárquico. Estas son algunas características de los 5 reinos de los seres vivos. Nutrición: autótrofa, es decir, genera su propio alimento, o heterótrofa, se alimenta de otros seres vivos. Organización celular: unicelulares, poseen solo una célula, o pluricelulares, tienen 2 células o más. Tipología celular: eucariotas, el material genético está rodeado por una membrana, o procariotas, carecen de membrana. Respiración: aeróbica, necesitan oxígeno, o anaeróbica, no utilizan oxígeno. Reproducción: sexual, asexual o por esporas. Locomoción: autónoma o inmóvil. La clasificación de los seres vivos en 5 reinos. El primero que distribuyó a los seres vivos en 5 grandes reinos fue el ecólogo norteamericano Robert Whittaker. Este investigador comprobó en 1959 que los hongos no eran organismos vegetales, y una década después propuso la creación del reino fungi para diferenciarlos de las plantas. Y empezamos con el reino animal. El reino Animalia es el más evolucionado y se divide en 2 grandes grupos, vertebrados e invertebrados. Los animales son seres pluricelulares, eucariotas de alimentación, heterótrofa, respiración aeróbica, reproducción sexual y capacidad de desplazamiento. Este reino es uno de los más biodiversos y está compuesto por mamíferos, peces, aves, reptiles, anfibios, insectos, moluscos, anélidos, entre otros. Seguimos con el reino vegetal. Los árboles, las plantas y demás especies vegetales forman parte del reino Plantae, uno de los más antiguos, y se caracteriza por su naturaleza inmóvil, pluricelular e eucariota. Estos son seres autrófotos, que contienen celulosa y clorofila en sus células. Son impredecibles para la vida de la tierra al liberar oxígeno a través de la fotosíntesis. En cuanto a la forma de reproducirse, esta puede darse de tipo sexual o asexual. El reino fungi. Este nombre se utiliza para designar al reino de los hongos, que contemplan a las levaduras, los mohos y todas las especies de setas. Estos organismos pluricelulares, aerobios, eucariotas y heterófotos, contienen quitina en sus paredes celulares, parasitan a otros seres vivos para alimentarse y se reproducen mediante esporas. El reino protista. Este grupo es el más primitivo de los eucariotas y del que provenían todos los demás. El reino protista es parafílico, o sea, contiene el ancestro común, pero no a todos antes, y engloba aquellos organismos eucariotas que no se consideran animales, como los protozoos. Al ser heterógranos, resulta difícil caracterizarlos, ya que sus integrantes tienen muy pocas cosas en común. Y finalmente, el reino monera es el reino de los seres vivos microscópicos y aglutina a los organismos procariotas, arqueas y bacterias. Este grupo está presente en todos los hábitats y la forman unicelulares sin núcleo definido. La mayoría de las bacterias son aerobias y heterótrofas, mientras las arqueas suelen ser anaerobias y de metabolismo quimiosintético. La taxonomía. Muy bien, pero ¿qué es la taxonomía? La taxonomía es una ciencia que agrupa ordenadamente a los organismos vivos de acuerdo a lo que se presume con sus relaciones naturales, partiendo de su propiedad más generales a las más específicas. La taxonomía es muy relacionada con lo que se conoce por el nombre de sistemática.
En pocas palabras, la taxonomía se encarga de clasificar los organismos y de nombrar y describir, de establecer los parámetros de diferencias, creando familias, ramas, conjuntos de razas. La taxonomía estudiada debajo del sistema taxonómico de Linneo, en honor al biólogo Carlos Linneo. La clasificación taxonómica es el dominio es la categoría taxonómica atribuida a cada uno de los tres principales grupos o taxones. Reino es cada una de las grandes subdivisiones en que se consideran distribuidos los seres vivos. Filo agrupa a los seres vivos por su mismo sistema de organización, vertebrados e invertebrados o cordobados. Clase, uno o más grupo de órdenes diferentes. Y por último, especie, grupo de organismos que pueden entrecruzarse y que de ese cruce nazcan crías fértiles, es decir, que una vez también pueden tener crías entre ellos. A continuación dejo las clasificaciones taxonómicas que he realizado. El perro, dominio Eucariota, reino Animalia, filo Chordata, clase Mammalia, orden Carnívora, familia Canidae, género Canis, especie Canis lupus, familiaris. Hombre, dominio Eucariota, reino Animal, filo Chordata, clase Mammalia, orden Primate, familia Hominidae, género Homo, especie Sapiens. Tigre, reino Animalia, filo Chordata, clase Mammalia, orden Carnívora, familia Felidae, género Panthera, especie Tigris. Y así es como se da la clasificación taxonómica. Para finalizar, dejaré ciertos ejemplos al respecto de la clasificación. Gracias.